tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Como siempre, ya sabe, estamos en el canal 20 de la TDT, en Movistar, canal 33 y 733 HD. También nos puede ver en Claro, canal 18 y 518 HD. Estamos en Win, canal 23, también en Cable Go, en TV Sam, en Conocable. Estamos por todos lados. Y por supuesto, sígase conectando a nuestro canal de YouTube, Monitor Plataforma Informativa. Comente, comparta y dele me gusta y por supuesto suscríbase. Usted sabe que yo leo sus comentarios. También suscríbase a nuestro canal de YouTube Altavoz Noticias y no deje de revisar nuestro sitio web altavoz.p. Quiero agradecer antes de iniciar el programa a Yango, porque no todos los días son iguales. Tu viaje tampoco. En Yango elige la tarifa y auto que más convenga. Abre la aplicación y decide cómo viajar. También muchas gracias a Deli Bakery, como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery y a Rocker, porque somos especialistas en bioseguridad. Cuando el barco se hunde, las ratas son los primeros en abandonarlo, en saltar. Y en este caso, el asesino de policía Santauro Humala y el desquiciado exfiscal Domingo Pérez ya han dejado solo a Roberto Sánchez ante el inminente triunfo de la señora Keiko Fujimori. Para hablar sobre esos temas y otros, hemos convocado a Javier Bedoya de Neri, secretario general del PPC, quien ya se encuentra en ESET. Javier, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Aarón, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya Antauro Humala y Domingo Pérez se tiraron del barco de Roberto Sánchez. Antauro dice que es culpa de los caviares, su pérdida o su derrota en la segunda vuelta, y Domingo Pérez dice que se va, probablemente postule en las municipales y regionales, no sé qué, de octubre, pero quizás podría trabajar en un circo, ¿no? Ahora que se viene Julio como payaso, ¿no? Bueno, es lo que acabas de decir tú en la introducción, ¿no? Ya van saltando del barco, finalmente ven que se está hundiendo el barco, que ya es inevitable, y todo indica que finalmente Keiko va a ser la ganadora, y estos empiezan a saltar, a deslindar de Roberto Sánchez, obviamente diciendo en público las discrepancias que tenían en privado probablemente, pero por otro lado, dejando saber cómo son como personas, ¿no? Y que este señor Antauro Humala, su padre, este fiscal o exfiscal, de alguna manera estaban ahí por un... Más que por un endrugo. Así es, más que por un tema... Por una cuota de poder. Así es, más que por un tema de conciencia, por un tema de arraigo, de identificación con el candidato presidencial, en este caso Roberto Sánchez, estaban ahí más por un tema de conveniencia. Pero ¿no? Ya se estaban repartiendo el país como si fuera una torta, porque hemos visto esta imagen del verdadero pacto mafioso, donde aparecía Forsyth, Belmont, López Chao, ya repartiéndose, como dije, el país. A Belmont incluso ya le habían prometido su canal de televisión. López Chao ha dicho algo que yo siempre dije, pero desde el lado de la derecha, ¿no? Debimos unirnos antes. Así es. Y yo te lo dije en un programa pasado cuando comentamos este desayuno que se tomó Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga y Carlos Espada. Le dije, ¿por qué no lo hicieron antes? Y nosotros como PPC intentamos unir a la derecha. Creo que López Chao creo que ha acertado en decir de que debieron unirse. Creo que eso hubiera sido la fórmula también para la izquierda, que también ha ido atomizada. Ahora entiendo que López Chao fue uno de los factores por los cuales no se pudieron juntar. Así. Hasta lo que yo entiendo, buscaron entendimientos y López Chao fue uno de los que no quiso. Entonces, esto lo escuché de Marisol Perestello en un momento, ¿no? O sea, claro, que ella ha participado de estas tratativas, negociaciones, pactos, acuerdos, como queremos llamarle. Claro, todos son generales después de la guerra, pues, lamentablemente. Todos tenían la receta para la enfermedad. Todos son cuando ya está el muerto, bien muerto. Todos actuaron bien, pero a la hora de la hora, o en su momento, no lo hicieron, pues. Entonces ya está de más decir qué es lo que debieron hacer cuando ya las cosas están consumadas. A ver, si bien la tesorera de JP ha dicho que ya no hay AP más, stop, esas fueron sus palabras, ¿acaso no están prohibidos los aportes irregulares de campaña, es decir, los aportes que no se reconocen, que no se registran? Y no estaríamos ante una estafa, porque en su momento pidió Roberto Sánchez 1, 2, 3 soles, que para un peruano pobre esto es su pasaje, su desayuno del día, para presentar unos recursos de nulidad, los cuales nunca pudieron verse pasar por un tubo, porque al final no pudieron pagar, ¿no? Así es. A ver, una apelación cuesta bastante plata, por eso a todo el mundo le sorprendió que estuviera apelando todas las actas que quisieran Quería apelar, ¿no? anular más de medio millón de votos. Sí, no olvídate, es una cantidad de plata. Como 3 millones de soles aproximadamente. Y justamente
el costo elevado de la apelación es para desincentivar este tipo de acciones, o sea, apelar por apelar. Tiene sentido, ¿no? Pero sí, a ver, lo que pasa es que hay determinados montos o determinadas cantidades que no tienes por qué declararlas si es que el monto no supera determinada cantidad de una UIT. Pero si llegan, porque no solamente está la cuenta de Yape de la señora, esta señora Ayay, sino también han puesto números, cuentas de ahorros, debieron registrarlo, declararlo. Todos los que fuimos candidatos tenemos un plazo para hacer nuestra declaración final de aportes de campaña. Una vez que el jurado proclame al ganador y dé por concluido el proceso electoral, todos tenemos que hacer una declaración final de los ingresos y egresos de campaña. De hecho, ya hubo una previa en febrero, si mal no recuerdo, donde declaramos los ingresos y egresos y ahora viene la final, ¿no? Y ahí tendrá que finalmente declararse todo lo que ha entrado mediante este mecanismo de IAPE o lo que fuera que ha estado recibiendo Roberto Sánchez para justamente tener el dinero para ti. ¿Es una estafa? No, o sea, yo entiendo que de repente no hay plata y necesitaban la plata para las apelaciones, pero ya se dieron cuenta que finalmente no, el tema no camina o no han tenido el dinero suficiente. Porque otra hipótesis es que están recolectando plata para traer a la gente desde el interior, desde el sur, para hacer su llamada o mal llamada toma de Lima. Puede ser, no lo sé. A ver, entramos en el terreno de la suspicacia, habrá que ver finalmente. Yo creo que, o sea, yo sí creo que estas marchas no van a prosperar en la medida que no tengan gasolina. Y en la medida que esté como presidente su colega ideológico José María Balcázar. Así es, o sea, yo siempre lo he dicho, el peruano a pie o sea, lleva a su casa la comida de lo que finalmente produce en el día. Entonces la gente no está para marchas, para huelgas, porque si no deja de producir, no lleva comida a su casa en la noche. En consecuencia, estas marchas no prosperan nunca porque la gente quiere trabajar, necesita trabajar. Pero si obviamente están financiadas por fuentes de dinero externas, que le pagan el día a esas personas que en realidad deberían estar trabajando, entonces sí hay un problema ahí, ¿no? ¿Crees que JP debe rendir cuentas por estos yapetones, este yapetón que han promovido? Sí, evidentemente. Yo creo que yo creo que el jurado se los va a exigir, ¿no? Más allá que la cantidad unitaria por cada persona no es la obligatoria o no es la que finalmente la ley te pide para declarar, en general sí hay unos aportes de campaña numerosos o que han hecho numerosas finalmente ese dinero, ¿no? Y en qué se ha gastado, ¿no? Otro, en este intento, en esta pataleta o en esta desesperación, Walter Ayala, aliado de Roberto Sánchez, el ministro casillista, ha planteado una demanda de amparo para anular todas las elecciones en el extranjero. Solamente quiere que se proclame al ganador del resultado solamente con los votos emitidos en el territorio nacional. Yo creo que son legulilladas, manotazos de ahogado de la izquierda que finalmente está tratando de hacer lo imposible para tirarse abajo algo que ya es evidente, que es que Keiko Fujimori va a ganar las elecciones. Así es. Si bien es cierto, tómalo por donde tú quieras. O sea, Keiko puede haber ganado por el voto del extranjero, puede haber ganado por el voto de Lima, puede haber ganado por distintos fuentes de ingreso de votos a favor de Keiko. Pero sí, ha ganado. Ha ganado, ¿no? Entonces, sí, creo que el voto del extranjero ha favorecido a Keiko y puede haber inclinado la balanza, puede haber sido uno de los factores que inclinó la balanza a favor de Keiko, ¿no? Y sí es verdad, puede ser que de repente Roberto Sánchez haya tenido más votos en el Perú que Keiko, pero al final hay peruanos que residen en el extranjero y también esos votos son válidos. Son peruanos también. Así es. Entonces, no es que estén desconectados de realidad, como dice la gente de JP. Son las reglas de juego, es a lo que finalmente todos nos acatamos al participar e inscribir nuestras candidaturas. En consecuencia, este tipo de actitudes no favorecen ni al partido político JP, Juntos por el Perú, ni al candidato Roberto Sánchez, ni a la izquierda, ni al sistema democrático. ¿Esta demanda crees que tenga éxito? No. ¿Va a ser declarada improcedente? No. ¿Va a ser rechazada? Debería ser rechazada de plano, ni siquiera debería ser admitida. No puede entrometerse tampoco en el proceso electoral, como ya hemos visto, ¿no? No debería ser ni admitida. No puedes estar presentando amparos simplemente porque no te gustan los resultados. Tiene que aceptar la derrota. Y acá creo que no ha habido fraude, no ha habido indicios de fraude. No había pasado nada en segunda vuelta más que hemos visto las actas marcadas, pero se resolvió en su momento. Así es, los temas han sido resueltos.
Tengo entendido que los dos partidos han tenido personeros. 90.000 Fuerza Popular y 60.000 JP. Entonces, 150.000 personeros a nivel nacional. Entonces, ya. De ambos partidos. Yo creo que ya el tema está. Y ahora toca ver adelante qué es lo que viene ahora. Y eso es algo que finalmente Keiko tiene que estar previendo y viendo. Y tiene que ser consciente que no va a tener luna de miel, que el resultado ha sido muy ajustado. Tienen que tener también. Tienen que ser conscientes los dos candidatos y todos en general los que tienen representación en el Congreso cuál es su real fuerza y dimensión, porque valgan verdades, Keiko tuvo 17%, Roberto Sánchez 12%, Rafael López Aliaga también 12, 11%, sí. Y así va bajando. Ese es realmente el peso que ellos tienen. Lo que pasa es que por la cifra repartidora tienen las bancadas que tienen hoy en día en el Congreso. Pero ¿es falso que Keiko Fujimori, que Fuerza Popular, tenga mayoría en la Cámara Baja o en la Cámara Alta? No lo tiene. No lo tiene. Y no es que Keiko tampoco tenga 50% de respaldo a nivel, o sea, que haya tenido intención de voto de 50% o más de la población. Tampoco, claro. O sea, en segunda vuelta había que definir un voto entre uno y otro candidato. Mucha gente lo ha hecho sin querer votar por uno o por otro, pero tenía que definir. Bueno, al frente teníamos a Antarumal, asesino policía, Domingo Pérez, pero gente vinculada al terrorismo. El real peso de cada uno de ellos es la votación que obtuvo en primera vuelta. Sí, y claro. eso es lo que debemos de entender. Y las votaciones han sido muy pobres. O sea, pero es que también hubo 36 partidos, ¿no? También. Pero esas son las reglas de juego pues, que también el Congreso que actualmente nos dejó. Y yo porque creo se que rodeó ante Vizcarra. Yo creo que en parte fue también esto moldeado por el mismo fujimorismo. Sabiendo que tenían un voto duro del 10%, lo más conveniente era atomizar a todos los demás para que ellos pasaran a segunda vuelta con su 10%. Sacaron 17%, pero los otros terminamos licuados. ¿Crees que se ha disminuido el antifujimorismo? Sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya esa retórica de alguna manera se ha ido diluyendo en el tiempo. Lo que dice creo que Keiko, sí, con el paso de los años, después del 16, ha demostrado que es una persona mucho más madura, una política más cuajada, tiene un partido con una estructura importante a nivel nacional y creo que está dispuesta a hacer las cosas bien. Sí, lo que dices tiene asidero porque hubo una marcha no a Keiko recientemente. Cuando pasó lo mismo en el 2016, para evitar que ella llegue al poder y que gane PPK, fue multitudinaria esta marcha no a Keiko. Ahora, recientemente esta movilización fueron 4 gatos y eso. Así es, y está en Keiko realmente disipar o desaparecer ese antifujimorismo o, si no hace una buena gestión, no hace una buena labor, un buen gobierno, va a aumentar eso, ¿no? Entonces, ella tiene que ser consciente de que no va a tener tregua. No va a tener luna de miel. No va a tener ni luna de miel, luna de miel, fuera, no va a tener tregua. Le van a hacer la vida imposible y ella tiene que cometer la menor cantidad de errores. Y por eso tiene que conformar un gabinete con un buen equipo. ¿Sería un error incorporar a gente de izquierda en este primer gabinete? Yo creo que sí, y te pregunto a ti porque tienen que tener gente de su confianza, ¿no? Yo creo que primero que nada está demostrado que con PPK quedó demostrado que los tecnócratas no necesariamente son buenos políticos. Tuvimos a grandes, alguien político, a grandes un técnico político, ¿no? Ojo que PPK en el primer año no lo tocaron. Hubieron cosas y rosas. Qué bueno que lo admitas, porque pocos lo dicen. Sí. Al final ese primer año ya terminó empezó la pelea. Pero le dieron facultades. Con la censura a Saavedra. con la censura a Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros. Pero inicialmente, el gabinete estaba caminando bien y no vimos los resultados esperados. No hizo nada. Y tenía gente de muy buen nivel, pero no eran políticos. Pero se dedicaban a hacer ejercicios en Palacio. Keiko tiene que entender que no necesariamente los tecnócratas son unos políticos. Tiene que rodearse de gente mixto, que tenga un perfil político y que conozca del sector. Esa es la fórmula, desde mi punto de vista. Luego, ¿qué perfil debería tener el Premier? Porque es muy importante. Yo recuerdo cuando he estado tantos años en prensa escrita, la voz, tener una entrevista con el Premier era tener al portavoz del gobierno y era portada. Ahora habla el Premier, ¿cómo se llama el Premier actual? Yo ni me acuerdo. No sé, es un ex militar, ¿sí? No sé. Ha perdido peso. No me acuerdo ni cómo se llama, ese es el presidente de la República, que la verdad que no tiene ni presencia. Sí, pero debería tener un Premier. ¿Qué perfil debería tener el siguiente político, premier? Netamente político. El presidente del Consejo de Ministros es un cargo netamente político, es un articulador.
es una persona que tiene que estar constantemente que viaje por todo el país, articulando con sus ministros, con el Congreso de la República, con el presidente de la República. Es un articulador, es un político, no puede ser un técnico. Hemos visto a varios técnicos que han ocupado esa cartera y han terminado fracasando y no duran un año. Alguien mencionó a Carranza. Carranza me parece un buen técnico, pero no lo veo político. No es político. Podría ser un excelente ministro de Economía, como lo fue con Alan García, sí. ¿Y qué te parecería el perfil de alguien como Gerí? Gerí. Dejando de lado sus reuniones clandestinas con los chinos, todo eso. No creo que sea conveniente. No, pero me refiero a esa vitalidad que congenió tanto con la ciudadanía, ¿no? Tenía alta aprobación. O sea, tiene que ser una persona que tenga esa vitalidad, que tenga ese perfil político. Alguien que fue un buen presidente del Consejo de Ministros porque era netamente político y coordinador. Por ejemplo, fue Jorge del Castillo. Sí, de acuerdo. Y duró como 3 años en la PCM. Vinieron estos los petroaudios y terminó cayendo el gabinete. Pero fue un excelente articulador. Conocía a la perfección cómo se manejaba el Congreso de la República. Ojalá político toda la vida. Y te lo pregunto porque hubo una volada, menos mal que rechazó mi amigo Jaime Altaus, que le propusieron a él ser premier. Ojalá que no sea cierto, ¿no? Jaime Altaus es un buen articulador, yo lo he visto. Él ha sido uno de los principales impulsores de la unidad de la derecha, pero no es político. No, pues. No es político. Una cosa es que seas articulador, coordinador, y otra cosa es gestionar, ¿no? O sea, tienes que conocer, para ser presidente del Consejo de Ministros, tienes que conocer bien la administración pública de adentro. La cosa pública. Y sobre todo el Congreso de la República. Porque acá va a haber mucho trabajo y entonces, un ex congresista podría ser alguien que ha pasado por el Parlamento. Un ex congresista, un buen articulador, alguien que conozca el Congreso de la República, que tenga buena relación con las bancadas afines dentro del Congreso, que genere puentes, que sea una persona que genere confianza, ¿no? Y que no tenga anticuerpos. De acuerdo, sí, totalmente. Keiko Fujimori ha prometido de ser presidente, y ya lo que está prácticamente confirmado, es cuestión de días, que la economía va a crecer 6% al año. Yo creo que es totalmente factible y va a tener a Luis Carranza como ministro de Economía, lo cual es una garantía para los inversores. Yo creo que si es que no hay, o sea, se mantiene una tranquilidad de un gobierno de 5 años, con un parlamento que puede tener evidentemente su rol de fiscalizador y control político y puede haber roces con el Ejecutivo, que es normal, pero que se mantenga de alguna manera armonía y que el Parlamento apoye, sobre todo las bancadas afines a Fuerza Popular, apoyen las iniciativas del gobierno, creo que tranquilamente vamos a crecer al 6%. Pero va a depender mucho también del Ejecutivo y de los ministros correspondientes destrabar y hacer mucho más ágil la administración pública. Mira lo que fundamentalmente, Aarón, creo que para voltear un poco la torta y no ver este Perú, como vimos en una foto en el Comercio el domingo, que era verde en su gran mayoría, sobre todo al interior del país, creo que a Keiko su gran reto es voltear a esa gente. Sí. Y voltear a esa gente... Su papá lo hizo, ¿no? Voltear a esa gente significa llevarle la presencia del Estado. Colegio posta, colegio posta, colegio posta. A esas provincias. Satisfacer las necesidades de esa gente que no han tenido, principalmente ellos, que no han tenido nada para los y pobres, que el Estado no ha llegado en los últimos 20 años. Y que la izquierda los engaña. Así es. Y es un círculo vicioso, un círculo criminal, un círculo de muerte, porque la izquierda los engaña, ellos votan por la izquierda, siguen siendo pobres, y la izquierda se aprovecha de ellos, y así sigue este círculo. Tiene que llegar mucha obra, tiene que haber mucho gasto público, tiene que haber mucha coordinación también, que esa es otra labor que tiene que hacer el presidente del Consejo de Ministros. Coordinación no solamente con el Congreso, sino con los presidentes regionales o los gobernadores regionales, sí, porque claro, ellos son los que finalmente ejecutan las obras en sus regiones. Entonces tiene que haber una muy buena coordinación con ellos. Carranza lo supo hacer como ministro de Economía en su momento, con Alan García, para llevar obra a las regiones, a las provincias, a los distritos más alejados del país, para que, como bien dices tú, tengan postas, hospitales, colegios, claro, carreteras, infraestructura, de tal manera que también, ¿no?, el país se una, se conecte y que no sean regiones aisladas. Y que haya no, hay que trabajar sinergia, para ellos desde el primer día en Palacio. Y ese gasto público genera también trabajo. Sí, claro. Trabajo para la gente de la región, que a su vez va a recibir un sueldo, plata para la gente de la región, que a su vez va a gastar, gasto en consumo en la región. Entonces se arma un círculo virtuoso. Entonces, todo eso lo tiene mapeado claramente Carranza, que creo que debería
y tiene todo el perfil para ser el ministro de Economía, más no presidente del Consejo de Ministros de ¿Sabes quién? Acá saludos a todos los que están comentando y Kitty 40, José Chavasco dice sería un buen premier. No lo sé, podría ser, ¿no? Hay personas, o sea, yo no te digo que hay que recurrir a las viejas caras. Pero ese perfil es interesante. Sí, tiene un perfil conciliador, que cae bien. Sí. Tiene que ser una persona que y que conoce la cosa pública, ¿no? Y que conozca también de política, ¿no? Chavasco ha trabajado en Congreso, sabe cómo funciona perfectamente el Congreso, ha trabajado también como secretario, me parece, de la Presidencia de la República en un momento. Tiene que también tener el presidente del Consejo de Ministros, si no es de Fuerza Popular, tiene que tener una buena relación con el partido de gobierno, porque hay muchas veces que hemos visto que el partido de gobierno le termina haciendo la camita al presidente del Consejo de Ministros porque no es de su partido, no es de su agrado. Entonces, tiene que articular y llevarse bien con todos, ponerse duro cuando pueda, pero saber soltar también cuando corresponda, ¿no? A ver, la pregunta interesante, mira, Gustavo Cuadros Oviedo, y que te compete a ti. Lourdes Flores Nano sería una buena premier y ya se comprometió en las elecciones de 2021. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que Lourdes tiene todos los pergaminos para ser una excelente. ¿Te gustaría que sea premier Lourdes Flores Nano? Por el bien del país, claro que sí, me encantaría. ¿Y ella estaría dispuesta a aceptar de todas formas, de todas maneras? No lo sé, pero sí me había cruzado en mi cabeza. Es política nata, conoce perfectamente el Parlamento, claro. Es una persona de partido, es una persona conciliadora. Creo que tranquilamente podría cumplir esa labor. Es una mujer que, imagínate, Lourdes de premier y Keiko de presidente, me parece dos mujeres, ¿no? Interesante que tomen las riendas del país. Así es, no sé si Lourdes estaría dispuesta, pero al final creo que es una buena opción. Creo que como esas hay varias, es simplemente de ver... Pero ese perfil, ¿no? Conciliador, político. Y puede ser una cara nueva también, que no conozcamos, pero que cumple ese perfil. En este momento, ¿te parece? Yo creo que Keiko efectivamente tiene que buscar a alguien con mucha experiencia. Alguien de su confianza, ¿no? Y bastante experiencia, sí, ¿no? Sí. No estamos para experimentos tampoco, pero puede haber alguien por ahí que tenga esa manija. En Fuerza Popular no veo... Yo tampoco. No veo a nadie. De repente Lucho Galarreta podría ser el que mejor. Mira, la gente cómo lee bien la política. Chavasco y Lourdes son unos excelentes propuestas. Lourdes me parece, hasta ahora lo que ha mencionado la gente, la mejor. Acá se mencionan a Cuculiza, ¿no? La señora Luisa María Cuculiza está un poco mayor y ya está dedicándose a otros asuntos. Sí. Y en fin, no veo en Fuerza Popular que realmente haya ese cuadro, ese perfil. Puede ser Lucho Galarreta de pronto, pero... No, creo que tiene que buscar a alguien afuera. Me parece interesante Lourdes Flores, ¿ah? Sí. Ella dijo en el 2021 que estaría dispuesta a asumir ese puesto. ¿Y por qué no recurrir a viejas caras? Pues al mismo Jorge del Castillo. No para de repente la presidencia del Consejo de Ministros, sino otras carteras. En fin, de repente la gente también está esperando algo nuevo, pero la verdad que cuadros no sobran en política. Hay mucha gente que de repente pueda tener ese perfil, no quiere asumir esa responsabilidad porque demanda mucho sacrificio, ¿no? Ser ministro de Estado prácticamente te demanda renunciar a todo. Sí. Tienes que dejar todo, renunciar a las acciones que tengas en tu empresa, o sea, prácticamente limpiarte, dedicarte a esto tiempo completo y no tener nada, o sea, acuérdate de PPK, ¿por qué lo vacaron? O sea, entonces... Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Pero me imagino que ya deben estar elaborando y pensando en varias opciones. Bueno, entonces, ¿estás de acuerdo? Y yo también con la persona que comentó en que, y somos tres, que estamos a favor de Lourdes Flores como premier. A mí me encantaría, o sea, sin duda es una gran persona, es una persona política, como te acabo de mencionar, es una persona que conoce perfectamente el Parlamento, conoce a todos los protagonistas hoy en día en el Congreso de la República, a las fuerzas políticas. Es una persona que tiene trayectoria, tiene respeto, tiene solvencia moral, política, personal, y sería, digamos, muy bien para ella y para el país. O sea, yo sí... Y ya se archivó el caso que tenía por aportes de Odebrecht. En primera instancia seguramente van a apelar, pero bueno, es un tema que finalmente no impide, y creo que está claro que esos casos se van a terminar cayendo. Sí, no es adoptivos. No. Y aportes irregulares en ese momento, cuando ocurrió, me refiero a la campaña presidencial 2006 y a la alcaldía 2010, no era delito recibir aportes no declarados, irregulares, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ese tema ya está en camino, probablemente lo van a apelar, no sé si ha apelado finalmente la
el Ministerio Público, todavía tiene pero para no te pueden, un rato más. Claro, no te pueden procesar por algo que no es un delito. Por un hecho que no fue delito en su momento. No, eso está claro y lo hemos conversado varias veces. O sea, esos aportes de campaña, si realmente se recibieron, porque tanto Lourdes como Keiko han dicho que no. Deberían decir que sí, porque es una falta administrativa, finalmente. Y yo le creo a Lourdes, finalmente. Ella dice que no ha recibido esa plata que finalmente dicen que ha recibido. Segundo, si lo hubiera recibido no es un delito. En su momento era una falta administrativa por no declararlo. No es lavado de activos porque tanto ni Lourdes ni como Keiko tenía a cargo el caso? Ni siquiera fueron gestión. Así o sea, es, no llegaron a ser gobierno. No hubo una contraprestación. O sea, no hubo ¿dónde lavaste el dinero? ¿Cómo lavaste el dinero? Y tampoco no hubo coima porque ¿cómo retribuías este aporte? Exacto. ¿Dónde lavabas el dinero? Supuestamente el dinero se podía haber lavado en la medida en que tú generabas una contraprestación a cambio de el aporte de campaña. Pero ¿Quién era el fiscal que veía el caso de Lourdes Flores? ¿También Domingo Pérez? No recuerdo el nombre, pero me parece que... ¿No fue Domingo Pérez? No. Pero si no, y sí la metían presa. No, pero no nos olvidemos también de Carguancho, porque el que formula la denuncia y presenta el juez Canero, ¿no? Es el fiscal, pero el que finalmente resuelve Así es Carguancho. Y Carguancho es tan responsable de todo este circo mediático como José Domingo Pérez. A él le caían todos los casos y siempre determinaba presiones preventivas en unas audiencias que duraban horas, días, por Justicia TV, haciendo todo un circo, ¿no? Un espectáculo. Carguancho era el que finalmente resolvía, era el juez, él era el verdugo. El otro presentaba, le daba las armas, pero quien finalmente ejecutaba era Carguancho. Carguancho ha pasado por agua tibia con todo esto. Sí, claro, está en este momento suspendido, sancionado por la JNJ, pero en el caso que tú mencionas, sí, estos abusos judiciales, esa persecución judicial, él es cómplice, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Acató y resolvió el pedido de la Fiscalía en casi todos los casos, en casos que finalmente se han terminado cayendo, ¿no? Y han dictando prisiones preventivas, es decir, sin que la persona sea culpable. Y Keiko Fujimori 500 días presa, ¿no? Sin que sean culpables, sin que haya realmente un peligro de fuga, sin que haya un peligro en la obstaculización del proceso. Todo lo que hemos vivido, ¿no? Para que finalmente las terminen liberando. De terror, ¿no? Causando daños irreparables a la familia, a la persona, y en general al sistema de administración pública, ¿no? De justicia sobre todo, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, prostituyéndolo y de alguna manera pacharaqueándolo, ¿no? Sí, un asco. Se vienen las elecciones municipales y regionales en octubre. ¿Qué va a pasar con el PPC? ¿Van a postular van a tener alcalde de Lima, postulante a la alcaldía de Lima? Sí. ¿Quién va a ser? Edgardo del Pomar va a ser nuestro candidato a la alcaldía de Lima. Vamos a tener candidatos en Lima Metropolitana, en algunas provincias del país. Justo hemos estado viendo la parte administrativa interna en ese sentido. ¿Tú no vas a postular a nada? No, yo decido que no. Me han pedido que vaya a Lima, me han pedido que vaya a San Isidro. Pero no, has decidido que no. No. Mira, yo creo que en la vida hay quienes piensan que uno tiene que tener vigencia política y mantenerse en el ruedo, sea como sea y de donde sea. Para mí eso no me parece serio, ¿no? Y ahí voy a entrar a un ejemplo que hemos visto ahora recientemente. O sea, una persona en política creo que como todo en la vida tiene que tener objetivos, ¿no? Tu objetivo es tal, mantente en esa línea, independientemente si no te acompañaron los resultados en un primer momento, tienes que seguir adelante, salir adelante, persistir y finalmente insistir y perseverar en tu objetivo, pero no desviarte a otro lado simplemente para tener algún tipo de presencia política y después irte al objetivo, ir de un lado para otro. Eso a mí no me gusta, no me parece serio. ¿Al anuncio de Rafael López Aliaga de postular no me parece serio de un político. No me parece serio de un político y por eso es que si yo tenía claro que mi convicción era ir al Parlamento y después ver qué pasaba más adelante, no me parece serio ahora irme a una alcaldía distrital o a la alcaldía metropolitana, ¿no? Y sí, me parece realmente poco serio de Rafael López Aliaga, que ya también lo dije, no me parece serio que haya dejado la Municipalidad de Lima cuando dijo que no lo iba a hacer para postular a la presidencia de la República. No le liga a la presidencia de la República. Y es senador, que jure como senador. Ha salido electo senador y ahora quiere entrar por la puerta de atrás a la Municipalidad de Lima. Es decir,
como teniente alcalde de algún monigote que va a llegar como alcalde, porque claramente lo que él está diciendo es que yo voy a manejar al alcalde para finalmente terminar las obras que no pude terminar como alcalde. Entonces, si es que esa era tu vocación, ¿por qué no te quedaste como alcalde hasta fin de año? ¿No? Y dejabas de postular la presidencia de la República. Eso te da un poco de vistos de cómo es esta persona que no le interesa en absoluto, finalmente. Es lamentable esa decisión. Yo me gustaría que asuma como senador y que esté al mando de sus diputados y senadores y que presida o que impulse la reforma del sistema electoral con el cual fue perjudicado, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Y que hay que ser coherente, ¿no? Si tú dejas la Municipalidad de Lima para postular al Senado o la Presidencia de la República y eres electo senador, entonces finalmente sé congruente con lo que has hecho y entra al Senado de la República y desde ahí controla tu bancada y tu partido. Pero no regresar a la municipalidad por la puerta de atrás como regidor. Como regidor uno es, ¿no? Así es, como teniente alcalde. Y luego seguramente renunciará el alcalde Pero de Lima. acá es muy grave. Eso van a ser varios, ¿no? Le está sacando la vuelta a la ley, número uno. A la reelección que está prohibida. Así es. Número dos, está diciendo que va a mandonear al que sea su candidato a alcalde, porque él es el que va a mandar como teniente alcalde, lo cual además, como teniente alcalde no tiene funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, cuidado que se mete en un problema con la Contraloría y con el Ministerio Público por usurpación de funciones, ¿no? Por ahí un lado, y además lo estás diciendo abiertamente, o sea, este tipo no tiene realmente dos dedos de frente porque lo está diciendo abiertamente frente a la opinión pública. Entonces, no me parece serio, ¿no? Luego de haber renunciado y dejando Lima tirada, ahora quiere regresar para ver si arregla. No, pues esto no es un chakra. Sí, esto no es un chakra. Esa decisión. Esto no es un chakra. Y además, siendo elegido ya. Él no puede hacer lo que le da la gana cuando quiere hacer lo que quiere hacer. Claro, ya ha sido elegido senador y debería asumir. Sin embargo, mañana o en los próximos días, en las próximas horas, ya va a anunciar que va a postular como teniente a la alcaldía de Lima. ¿Y quién va a ser su candidato a la alcaldía? Todo indica que el señor Rubio, que es jefe de los hospitales de la Solidaridad. Luis Rubio. ¿Y el señor Rubio se va a prestar a eso? Ese es el problema, ¿no? Imagínate que no quiera renunciar. No, o sea, No, porque que lo presionen para que renuncie, porque esa es la idea, ¿no? Me imagino. Eso es lo que están haciendo en diferentes municipios, lo cual es lamentable, cuestionable, y el Jurado Nacional de Elecciones debería hacer algo al respecto, ¿no? Mira, la verdad que poco serio me parece eso, y eso daña finalmente a la legislación municipal, a lo que finalmente se ha establecido. Yo no estoy a favor de que los alcaldes no se puedan reelegir. Yo estoy a favor de la reelección, totalmente. Yo estoy a favor de la reelección de alcaldes. Es un tema que finalmente en todo caso, pues el señor Pero en este momento está prohibida. López Aliaga debería de manejar desde el Congreso, pues no, o sea, si está ahí ya, bueno, que prohíbe, que levante ese veto y que los alcaldes se puedan reelegir. Probablemente no lo va a hacer y probablemente se vaya a querer reelegir después de 4 años o de repente regresará a la presidencia de la República. No sabemos. En fin, no me parece serio que esté saltando un lado. Será ya los ciudadanos de Lima quienes determinen si es elegido o no como teniente alcalde de la capital. Si no, que se quede como regidor, pues. Si es que no gana. Así es. No creo, ¿no? Va a renunciar. También renuncia si no... Si no gana, va a renunciar. No creo que se quede como regidor uno, ¿no? Por eso que yo le recomiendo. No, como regidor. Si es que no gana su candidato, que sería en este caso Rubio, tendría que quedarse como regidor. Si es que obtiene una votación más o menos. ¿Qué lo va a hacer, no? Quedaría como regidor uno más, de oposición. Bueno, creo que ese es su lugar. Un tremendo error, a mi juicio. ¿Qué se viene para el PPC? ¿Va a desaparecer finalmente? Es incierto, no hemos tenido una conversación interna al respecto. Estamos justamente ahorita abocados a la organización de las elecciones municipales y regionales. Tengo una conversación pendiente con varios dirigentes del partido que quieren saber mi opinión. No tengo claro en lo personal qué debemos hacer todavía. Es algo que me viene dando vueltas. Es decir, no tienes claro si es que van a recolectar las firmas para de nuevo buscar la inscripción. Sí tengo claro que tiene que haber un partido. Sí tengo claro que debemos armar un partido. Pero lo que no tengo claro es qué partido. Ya no. No estoy muy convencido de la idea de reinscribir el PPC.
Sí. Creo que hoy en día el panorama político y el espectro político de la centro-derecha ha crecido muchísimo y necesitamos de pronto una plataforma, un partido más político amplia, de más ancha base de centro-derecha, donde estén los socialcristianos, los liberales conservadores, etcétera, etcétera, juntos para ir a un proceso electoral y no en pequeños partidos de derecha. Mirando un poco sería lo que fue España en los años 80 y en lo que finalmente terminó siendo el Partido Popular. ¿Y has conversado con algunos políticos al respecto que estén a favor? No, ese es un tema de idea que yo la voy soltando. Pero la hay varios gente no tiene... partidos de centro-derecha que han perdido su inscripción, ¿no? Hay gente muy valiosa. Bueno, con España no creo que tengas un partido. No, hay gente muy valiosa que ha quedado fuera, pero no sé si tenga esta misma formación y esta misma visión de partido político, ¿no? Estos son más aventureros del momento y llegar a la elección verán dónde se acomodan. Si me puedo pensar, es complicado encontrar esos perfiles. Yo sí creo que la democracia se robustece con un sistema de partidos políticos sólidos. Y yo creo que además el fujimorismo ha tramado todas estas leyes electorales de tal forma que se queden como básicamente el único partido fuerte de la centro derecha. Y yo creo que tiene que haber un contrapeso, porque Renovación Popular creo que también va a terminar cayendo tarde o temprano. Entonces creo que por ahí va el tema, aunque no lo tengo totalmente definido, por ahí va el tema, ¿no? No estoy muy convencido que reinscribir al PPC sea lo más conveniente por lo que te acabo de decir. Ahora, nada impide que alguien lo quiera inscribir. O sea, yo tampoco no soy dueño del PPC, ni de la marca, ni de los derechos del PPC. Alguien puede comprar un kit y tratar de reinscribirlo, pero creo que pensando un poco en el país y como está ahorita conformado el espacio de la centro derecha, necesitamos una plataforma mucho más amplia. De acuerdo. Pero ahora la ardua labor es buscar quienes lo integrarían esa plataforma. Éxitos con eso, entonces. Bueno, esa es un poco la labor que tenemos que hacer en la previa, ¿no? Y después ya ponernos a trabajar en la regulación. Muchas gracias por la entrevista, Javier. No, a ti, muchas gracias. Ok, amigos, estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Haremos un breve corte comercial y regresamos en breve. Ya volvemos. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabes, salimos en Movistar, en Claro, en Win, en Cable Go, en TV Sam, Econocable, estamos por todos lados. Y este programa ya gracias a Yango, porque no todos los días son iguales. Tu viaja tampoco, en Yango eliges la tarifa y auto que más convenga. Abre la aplicación y decide cómo viajar. Sígase conectando a nuestro canal de YouTube, Monitor Plataforma Informativa, que yo voy a revisar sus comentarios. Ya tenemos en el set al señor Francisco Díaz Canseco, ex candidato presidencial del partido Perú Acción. ¿Qué tal, señor Francisco Díaz Canseco? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. A ver,
Juntos por el Perú ha pedido a través de Yapes que les donen, que le den plata para presentar pedidos de nulidad de aproximadamente 500.000 de votos. Si bien es cierto, la tesorera ha salido a decir que ya no los yapeen, ¿acaso no debería rendir cuentas por estos montos que han recibido en estos días? Mira, el IAP es una forma rápida y eficaz de recaudar y también de devolver, que devuelvan la plata. ¿Usted exhortaría que devuelva la plata? Porque la tesorera lo que ha dicho es que ya no envíen más porque no van a hacer el trámite. Porque creo que no han logrado recaudar, creo que necesitan como más de 2 millones de soles. ¿Y cuánta plata habrá entrado? Nos tiene que dar cuentas a la ciudadanía para saber cuánta plata ha entrado. Simplemente que devuelva la plata. Porque ¿quién se va a quedar con la plata? ¿Sánchez? ¿Ella? ¿Cómo se reparto ahí? Cuando uno entra al QR para yapear, aparece el nombre de la secretaria o la tesorera de JP. Una señora Ay, la plata con la que se van a quedar, ¿no? Pues, que devuelven la plata. Yo lo que digo es que devuelva la plata, claro. Ayer le preguntaron y no respondió al respecto. Dijo simplemente, no llegamos a la meta, puro omicio, ¿no? No han tenido plata para llegar a los 3 millones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sobre ese tema, mira, yo recuerdo mucho cuando la campaña de Obama, al comienzo, cuando Obama era simplemente el asistente de un líder regional de Chicago, en Estados Unidos, y esta señora, una lideresa, se retiró y le cedió el espacio para que él postulara, que fue el inicio de su carrera política en realidad. Cuando ella quiso regresar y le pidió que él se retirara, porque dio marcha atrás, Obama le dijo que no, y ocupó el espacio. Pero luego, ¿qué hizo Obama? ¿Cómo recaudó fondos? En Estados Unidos sí hay una vieja tradición de aportar a las campañas políticas. Así es. Todo es transparente. Bueno, legal. En todas partes hay claro, cosas, siempre hay ¿no? sus pero así como hay beneficios millonarios que aportan decenas de millones de dólares a la campaña. Pero hay un día específico donde es el día de aportes, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que recaudó Obama en esa oportunidad, y convocando a través de mensajes de texto, el SMS fue su gran herramienta, fueron donantes de $10, de $20. Pero 100 donantes, claro, 1000 donantes, 10.000 donantes. Llega a millones, ¿no? Y levantó la plata así, o sea, con pequeñas donaciones. De puchito en puchito. Al comienzo, cuando ya empezó a despegar, ya vinieron los que tenían plata fuerte. Porque en Estados Unidos sí hay una tradición de aporte a los partidos políticos o a los candidatos, que aquí en el Perú evidentemente no existe, ¿no? Sí, pero ya, muy buena la exhortación que usted ha hecho. Que JP entonces devuelva la plata, ¿no? Porque no va a ser usada para para pagar las tasas, para presentar los recursos de pedidos de nulidad, porque ya venció el plazo, ¿no? Además, según Sánchez, sus votos son del Perú profundo, gente muy humilde que no tiene recursos. Pero les pide 1, 2, 3 soles, ¿no? Para un pobre, 1, 2, 3 soles es un desayuno, es su pasaje del día. Claro. Y no le interesa. No, por eso que devuelvan. Por ahí escuché que otra alternativa era no que devuelvan la plata, sino que esto se done. No, que devuelvan el billete, eso es lo que tienen que hacer. Así es, claro, y tienen Así es. Que le pidan al banco de Marras, al banco. Ahora, por otro lado, el banco, los sistemas el registro, de control, ¿no?, que hay hoy día en el sistema electoral peruano, ellos van a tener que rendir cuentas de eso. Claro, eso no puede pasar desapercibido. No, tiene que rendir porque cuentas. el aporte y los aportes irregulares a un partido es un delito. Eso no es un aporte irregular, es un aporte, lo han pedido para algo, muy bien han recibido la plata, entonces que rindan cuentas. Si no rinden cuentas, ¿sería un delito? No sé si es un delito, porque digamos acá no hay un ingreso, no hay lavado de activos, no es un fondo o un dinero que venga de una actividad delictiva que se esté escondiendo, porque eso es el lavado de activos, ¿no? Pero y ya con las voces que hablaban de estafa se han asustado, por eso han dicho ayer ya no yapeen más, ¿no? Claro. Porque claro, si seguían era una estafa. No iban a presentar lo que tienen que hacer y devolver. De acuerdo, sí, que devuelvan el dinero. ¿Usted cómo analiza el triunfo de Keiko Fujimori? La cuarta fue la vencida. Mira, lo que yo veo en el caso de Keiko Fujimori es algo bastante claro. Ella ha dicho que va a replicar el gobierno de su padre. El gobierno de su padre tiene 4 características esenciales. Número 1, derrotó al terrorismo. No lo eliminó, lo derrotó. Número 2, estabilizó la economía.
Número 3, no redujo un punto la pobreza en el Perú. Con Fujimori no se redujo la pobreza. Y tercero, fue un gobierno muy corrupto, porque Fujimori caminó de la mano con Montesinos. Entonces, yo espero que... Hay que replicar los puntos buenos, ¿no? Claro, espero que replique los puntos buenos y que respecto a los puntos malos, si existe alguien como Sánchez o una opción en el Perú que pueda conducir a que la extrema izquierda radical obtenga la mitad de los votos, porque en realidad este es casi un empate, es porque precisamente el Estado peruano tiene una tremenda deuda social. En un país donde de los 237 hospitales de MINSA solamente funcionan y de manera precaria 11 hospitales, donde el 50% de las escuelas del Estado carecen de agua potable y desagüe. No, claro. Donde los niños tienen que caminar 10 kilómetros en las zonas rurales para ir a estas escuelas. Bueno, es el caldo de cultivo para la izquierda, ¿no? Que llega y los engaña. Es el caldo de cultivo de la izquierda radical. Entonces, ese es un punto central que no, respecto al cual Fujimori no cumplió, y espero que la señora Keiko Fujimori sí cumpla. El otro tema es la corrupción. Durante la campaña, Keiko Fujimori no ha mencionado la palabra corrupción una sola vez. Una sola vez. De manera tal que espero que reflexione, y sobre esto yo tengo un antecedente. Sí. Cuando Keiko Fujimori me pidió que la apoyara en la elección que perdió con Kuczynski, la única condición... 2016. Sí, 2016. La única condición que yo puse fue la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, que es una iniciativa contemplada en el Plan de Gobierno de Perú Acción. Estuve de acuerdo con eso, hay un proyecto de ley que se quedó por ahí congelado, pero un mes después de que ella ingresara con 73 representantes al Congreso, me llamó Jenny Vilcatoma, me vino a visitar en mi oficina, que era presidente de la Comisión de Fiscalización, me dijo: mire, doctor, el proyecto no va. Así. Así de simple. Entonces yo aprovecho para decirle a Keiko Fujimori, 10 años después, que sería interesante, positivo para el país y además un paso adelante en lo que puede ser un proceso de reivindicación de su familia frente a la corrupción, la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, que es un instrumento de control externo destinado a eliminar la corrupción al estilo de lo que se hizo con la... ¿Y quiénes integrarían Singapur, por ejemplo. este Estado? ¿Perdón? ¿Quiénes integrarían este ente? La idea de la integración, digamos, nosotros hemos planteado el tema en dos etapas. Primero a través de la dación de un decreto de urgencia y luego a través de una ley que se tiene que aprobar en el Congreso. El decreto de urgencia va a permitir que empiece a funcionar de inmediato. El decreto de ley darle todos los poderes que se requiere para que cumpla muy bien su función. La idea es convocar, que se presenten los postulantes, hacer una evaluación meritocrática y que estos señores queden seleccionados para ocupar el cargo provisionalmente hasta que se dé la ley que permita que la designación sea por elección popular. Yo creo que es fundamental que el pueblo del Perú adquiera responsabilidad en la lucha contra la corrupción, porque la ven muy de lejos. Tú ves que, por ejemplo, un sujeto como Sánchez, que tiene una acusación constitucional por coima, en conjunto con Guido Bellido, o sea, por corrupción, saca el 50% de los votos. Y que mucha gente la que ha postulado en esta elección, vuelve a mencionar sus nombres, tiene tremendos pasados de corrupción. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, en la memoria colectiva no queda nada. Votan por ellos y por ahí quedó el asunto. ¿Usted estaría a favor de la pena de muerte para los corruptos? Yo he planteado la pena de muerte para los presidentes corruptos. Sí. Y cadena perpetua para los corruptos. Yo no entiendo por qué un presidente que haya cometido actos de corrupción, que ya ha sido sentenciado, condenado, como ahora tenemos a Castillo, a Vizcarra, etcétera, a Ollantumal, a Toledo, ¿por qué tienen que estar en la Irodes? ¿Por qué no pueden estar en una cárcel común? Nosotros hemos planteado trasladarlos de Barbadillo, que se ha convertido en un Sheraton, no, allá arriba, a Chayapalca. A Chayapalca. Sí, estaría de acuerdo. Y en segundo lugar, se les da 30 días para devolver la plata que tienen afuera. Porque la otra cosa que es una vergüenza es que nosotros los mantenemos. O sea, les pagamos un hotel de lujo, porque en eso se ha convertido Barbadillo. ¿Para qué? Para que sigan ahí metidos, intrigando, moviendo sus hilos de corrupción que los tienen todavía y con la platita afuera esperándolos. Un desastre. Finalmente, ¿usted cree que Pedro Castillo se ha indultado por Balcázar? No va a tener tiempo, no creo que pueda hacerlo. Sería un escándalo nacional. Este golpista debe cumplir su condena en prisión. Por supuesto, además es un corrupto, ¿no? Y además, tipo que recibía 30.000 soles, o sea, chauchillero. Claro, un ladrón de gallinas.
Compáralo con Toledo, que robó 20 millones de dólares de la Interoficina de Sur y todavía se quejó porque los deudores no le pagan los 15 millones restantes. O sea, qué vergüenza, ¿no? Esos sujetos sí, ¿no? Pero cosa? es que Barbadillo no debería existir, deberían estar, como usted dice, en Chayapalca, ¿no? Chayapalca, 30 días traen la plata y si no que se mueran de hambre, porque esos desgraciados... Y que trabajen también para comer, ¿no? Así es. Mira, yo creo que, ¿cómo vas a comparar tú a un delincuente común con un presidente que le roba a todo el Perú? No, así es. Que le roba la esperanza a los niñitos anémicos, que le roba la esperanza a los chicos que van a una escuela perdida en los Andes que no tiene agua ni desagüe, que le roba la esperanza a miles de ciudadanos que no tienen seguridad en el Perú. Eso es una vergüenza. Y acá pasan piola, o sea, acá no pasa nada. Esperemos que le pongan coto a eso. Muchas gracias, doctor Villajancea, por la Muchas entrevista. gracias. Ok, amigos, esto fue Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau.